Bienvenidos al Archivo Histórico Provincial, en este día en el que se conmemora el Día Internacional de los Archivos, porque es la fecha en la que la UNESCO creó lo que es el Consejo Internacional de Archivos, el organismo, digamos, que dirige los archivos en el nivel internacional. Con motivo de esta conmemoración, pues se hacen también visitas guiadas y jornada de puertas abiertas. Entonces, para explicar un poco lo que hacemos, bueno, las partes del archivo, hay que tener en cuenta que el archivo se divide, digamos, en tres partes fundamentales. La parte de acceso al público, que es en parte la sala de usuarios y donde hemos estado, que es la sala de exposiciones. Un aspecto, digamos, privado, que es la zona de despachos, y restringido, que es la zona de depósitos. Hoy vamos a ver un poco todo. Es decir, este archivo es de titularidad pública, o sea, es un archivo de titularidad estatal. Depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y está gestionado, la gestión se transfirió a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el año 1983. Entonces somos un organismo público y recogemos documentación de la Administración, aparte de algunos fondos privados. Pero lo normal es que se recojan y se reciben fondos documentales de la Administración. Estos fondos documentales de la Administración son o bien de la Administración central o de la autonómica, o de fondos también de la Administración de Justicia y de la fe pública, de los notarios. De hecho, los archivos históricos provinciales se crean el 12 de noviembre de 1931 para recoger documentación notarial, la documentación histórica de los notarios. Luego ya, con el tiempo y con las normas, nos han dado más competencias, nos han dado más cometidos y ya recogemos documentación básicamente de la Administración. La normativa establece que cada cierto tiempo, cuando la documentación ya tiene una cierta antigüedad, ya no se usa en las oficinas de la Administración, pueden pasar a los archivos. No viene una caja o dos cajas, las transferencias son enormes, o sea, son 500 cajas, 400 cajas. Por ejemplo, hace un par de años recibimos documentos de la Fiscalía de Ciudad Real y eran 600 cajas. O hemos recibido dos transferencias de los juzgados de lo social y fueron cada una de 500 cajas, etc. O sea, no son dos documentos. Entonces vienen a través del muelle, se instalan en esta zona y de aquí pasamos a la sala, entran en la sala de clasificación. Esta sala es la sala de trabajos técnicos. Aquí es donde la documentación, una vez que entra, se organiza, si no viene organizada, y se describe la documentación, o sea, se analiza. ¿Describir documentación para qué? Pues para saber lo que tenemos y dónde lo tenemos. Nosotros, al describir los documentos, analizamos una serie de características de los documentos, es decir, el autor, el destinatario, el contenido, la fecha, si viene en buen estado o en mal estado, es decir, una serie de características. Y con eso se hacen las bases de datos, eso se traspasa, eso se hace un análisis y hacemos lo que son los inventarios, la base de datos, para poder localizarlo. En esa descripción, por supuesto, se pone una asignatura, o sea, un código de referencia para saber que está en determinado sitio. Tened en cuenta que en el archivo tenemos más de 11 kilómetros de documentos. Por ejemplo, formato libros, porque tiene para los libros, para documentos ya un poco más grandes, entonces simplemente se escanea y se le da al interesado la reproducción digital. Además, tiene una resolución muy buena y la verdad que se sirve bastante y es bastante eficaz. Y además con esto preservamos el original, porque a partir de que esté ya escaneado, lo que se va a ofrecer al usuario a partir de entonces ya ser la reproducción. Ya no se ofrece el original. Honestamente, desde mi punto de vista, se creó ex novo en el año 85. Eso significa que es un diseño particular, o sea, no es, puede ser estéticamente, puede ser más o menos bonito, más o menos feo. Lo que pasa es que es útil, es decir, porque al crearse de nuevas, pues se planificó específicamente para archivo. Otros archivos son más bonitos, por ejemplo, el de Cuenca, pues es la cárcel de la Inquisición. El de Albacete es una casa de un médico y luego adaptado también muy bonito. Yo estuve en Albacete un tiempo. Toledo es un convento antiguo, etc.
El de Guadalajara ahora es nuevo y es espectacular, pero también está hecho de nuevo. Entonces tiene la ventaja de que se hace es profeso. Cuando hay que adaptar un edificio, el edificio es muy bonito, pero tiene los problemas de adaptación, de que tienes que adaptarte a un edificio que ya está hecho. Pero bueno, vamos ahora hacia los depósitos. Como este depósito, tenemos 4. Hay 4 plantas de depósito. Es decir, la estructura es la misma, es decir, son módulos en torno del vestíbulo, del ascensor que hemos entrado. Entonces, más o menos tienen toda la misma estructura. Lo que pasa es que el depósito de la planta tercera y el de la cuarta son más modernos. Esos están instalados más recientemente. ¿Lo veis? Las estanterías son convencionales. Existe un tipo de estanterías que es la compacta, que es la que va sobre raíles, que ahorra espacio. Pero aquí sí se han instalado las convencionales, es decir, hay suficiente espacio, lo que pasa es que ya nos estamos llenando. Es decir, como veis, las cajas de archivos son de cartón, que supone una protección para los documentos. Tenemos también otra forma de instalación, son planeros, que en el planero se instalan documentos de formato especial, es decir, planos, pergaminos, etcétera, de tamaño especial que van sobre carpetas. Existen planeros horizontales y verticales. Estos planeros tienen ahí el inconveniente de que el peso puede hacer que el plano se rompa. Lo que pasa es que estos, por cuestiones de instalación, pues son los que usamos para, sobre todo, los planos de Hacienda. Tenemos del catastro de lo que es Hacienda, o sea, el catastro de rústica y urbana, tenemos 27.000 planos de toda la provincia y desde el principio del siglo XX hasta que son muy utilizados estos planos. Y la forma de almacenarlos más eficaz por espacios, pero por conservación no. Lo ideal, digitalizarlos, que algún día se hará. O sea, la digitalización es lenta, pero se irán seleccionando documentación por cuestiones de conservación, de uso, etcétera, y se irá digitalizando. Pero digitalizar supone tener un instrumento de informático muy potente y de escritor, o sea, y tiene que estar muy bien descrita la documentación. Hacer una colección de fotografías no sirve para nada, luego hay que localizarlas. Entonces se necesita un soporte muy potente informático y un soporte informático para recuperarlo también muy bueno, muy importante. O sea, también eso hay que tener cuidado. No hay que digitalizar al tuntún, sino hay que tener cabeza. Pero vamos, la documentación más delicada o más utilizada y además sí que se tiende a digitalizar y es lo que en principio los proyectos pues, se seguirán digitalizando. En la Edad Media, pues en muchos monasterios el abad intercalaba o interpolaba, imitando la escritura, pues alguna propiedad que eso cualquier medievalista, pues lo sabemos, es decir, pues es lo mismo, con medios electrónicos, ocupando mucho menos espacio, pero hay que interpretarlo, tendrá que tener las mismas garantías jurídicas el documento. El documento va a tener el mismo valor, es decir, va a tener que tener garantías de autenticidad, originalidad, integridad, todo. Lo único que será con varias firmas electrónicas, lo que sea, pero sigue siendo lo mismo. O sea, sigue siendo igual el mecanismo, sigue siendo testimonio de la actividad de la administración o de la actividad de las personas. Entonces, lo único que ocurre es que en vez de tenerlo en un archivo así, pues estará en un servidor que también ocupa el lugar. Habrá que recuperarlo de la misma manera, organizarlo de la misma manera, conservarlo de la misma manera, salvo que la conservación supone que pueda ser interpretado dentro de 50 años. Es decir, con los medios informáticos que hay dentro de 50 años. O sea, habrá que migrarlo con sistemas de emulación, como sea. Y sobre todo, ver la trazabilidad, es decir, ver que nadie ha entrado en ese documento y lo ha alterado. ¿Es de libre acceso cualquier tipo de documento? No. ¿O hay alguna restricción? Vamos a ver, en teoría es de libre acceso. En la práctica hay la legislación es abundantísima para restringir el acceso. O sea, es así. ¿Por qué? Pues porque está... bueno, nosotros nos guiamos o tenemos como Biblia, digamos, la ley de patrimonio histórico. Pero luego está la ley de transparencia, que también afecta. El decreto de creación del sistema de archivos de España, que es del 18 de noviembre del 2011, que también nos afecta. Entonces, todo lo que suponga
protección al honor, respeto a la intimidad, a la imagen, datos económicos que afectan a la seguridad del Estado, que afecten al ejercicio de la tutela judicial, un montón de cosas están restringidos. Si es un historiador, por ejemplo, tiene digamos, una posibilidad de acceder más fácilmente, siempre que sea de un proyecto de investigación reconocido, etc. Entonces, pero siempre con cautelas. Es decir, hay muchas restricciones. Y luego, lo que dice la ley de patrimonio son 50 años. Este depósito, por ejemplo, veis que en cuestiones de seguridad, por ejemplo, contra incendios, pues tenemos el sistema de detección y extinción de incendios de agua nebulizada. Entonces, antes lo teníamos de gas, halón, pero se prohibió, porque dañaba la capa de ozono y demás, aparte que era un poquillo peligroso para las personas. Entonces se cambió por agua nebulizada, que es una obra que hizo el Ministerio, y entonces ahora cuando se detecta humo, pues en dos detectores, tiene que ser dos, pues el sistema funciona. Entonces lo que emiten las duchas, los sprinklers, son agua nebulizada, vapor de agua. Eso corta el fuego y no daña los documentos. ¿Qué le está pareciendo la visita a este archivo provincial? Me parece muy bien, o sea, desde el punto de vista del ciudadano, es un edificio civil, pero que no es tan conocido como puede ser el resto de las instituciones, como la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, ¿no? O la propia universidad, sino que al estar más restringido al estudio del documento, ¿no? Y ser más privativo para la parte científica y la parte investigadora, pues tiene su parte de lógica, ¿no? Pero en la parte de la ciudadanía común, pues quizás es un edificio poco conocido. Nosotros, cuando estábamos difundiendo la información con motivo del Día Internacional de los Archivos, pues la gente nos preguntaba, ¿y dónde está? ¿No? Cierto. En ese sentido, pues... ¿Ha visitado algún otro archivo de la región o del territorio? No. De este tipo no he visitado ningún archivo. Interesante jornada, entonces. Sí, ya lo conocía, porque habíamos venido a una conferencia. Ayer mismo estuvimos en una conferencia de Diego Peris y hace 2 años también estuvimos en otra que nos pareció muy interesante. Bien, una cosa que antes no he hablado que es importante es la conservación. Es decir, veis que los depósitos están bastante cerrados, hay poca luz para evitar problemas, la luz es dañina para los documentos y demás. Pero lo principal para la conservación es la prevención, es decir, evitar que haya condiciones en las que se dañen los documentos. Eso depende de la temperatura y de la humedad. No tiene que haber muchos contrastes entre la temperatura y humedad. Es decir, eso se controla de alguna manera. Y luego también evitar la manipulación de la persona que puede romper los documentos. También, por supuesto, hay que evitar las condiciones para que no aparezcan insectos, ni plagas, ni cosas de este tipo. Para eso también se hacen fumigaciones o se intenta controlar un poco el medio ambiente para evitar eso, que es lo que puede hacer daño. O sea, fuego, humedad, condiciones medioambientales y el ser humano son los peligros para la conservación de los documentos. Y esta es la sala de usuarios. Aquí es donde pues, vienen los usuarios, los que van a investigar el archivo, los que tienen que hacer consultas. Es una zona bastante cómoda, bastante bien adaptada. Y tenemos los ordenadores donde se puede consultar la base de datos informáticas y luego también, por supuesto, nos preguntan a los técnicos sobre pues, los intereses o el tema que quieren investigar o lo que quieren consultar. Existe una biblioteca especializada, no es una biblioteca general, es una biblioteca auxiliar del archivo. Entonces lo que tenemos son temas, digamos, de historia local, historia general, etc. Y un fondo profesional, básicamente de archivística y de biblioteconomía, que está en el pasillo, que usamos, tanto lo pueden utilizar los usuarios como los técnicos. La biblioteca es de préstamo en sala solo, no se presta documentación fuera.
Libros. Por supuesto, la documentación no puede salir del archivo si no es por un motivo muy concreto, que son o para exposiciones o para restauración. Y siempre con una orden ministerial. O sea, una orden ministerial tiene que permitir la salida de documentos, para lo cual se hace un seguro, se hace una valoración, etc. Es todo un expediente. Sistema, antes me habían preguntado una persona sobre restauración. Se han restaurado documentos, lo que pasa es que la restauración se hace fuera. Se hace o bien en el Centro de Restauración de Castilla-La Mancha o bien en el Instituto de Patrimonio Cultural Español en Madrid. Entonces se llevan los documentos, pocos, porque tienen que ser muy selectos. Los que en varias campañas hemos elegido algunos pues porque estaban en un estado de conservación más deteriorado, y entonces se restauran. Se restaura el soporte, es decir, no se restaura la letra. Mirad, este es el documento más antiguo que tenemos. Es de 1148, no, 1142, perdón. Es pergamino, está en latín, la letra es carolina. Ya sabéis que no siempre se ha escrito como ahora, ha habido diversos tipos de letras, pues esta es la letra carolina. Y es una donación de unas viñas, de un monasterio, de un abad, a un señor que se llama Pedro Filado y su mujer. Es una donación, veis, es un documento, es una donación, es un acto jurídico, pero que como es de mediados del siglo XII, pues adquiere una cierto valor informativo y de antigüedad y demás. ¿Veis? No es muy grande, y es de escalones. Esto vino a través de las órdenes militares. O sea, esta propiedad debió pasar a la Orden Militar de Calatrava, y la Orden Militar de Calatrava guardó en su archivo el título jurídico. Entonces, pues a través de la Orden de Calatrava, cuyo archivo estaba en Almagro, pues pasó al archivo provincial. La mayor parte de documentos de las órdenes militares están en Madrid, pero alguno que se quedó suelto pues ha pasado al archivo. Ahora vamos a ver a ver, porque este está restaurado. Es en pergamino. Esta es una carta ejecutoria, ¿ves? Tiene la letra inicial con miniatura. Es una carta ejecutoria de un pleito, bueno, es de la época de Juana I, que voy a llamarla Juana la Loca, pero Juana I. Es de 1505 y en formato cuadernillo, y es una ejecutoria. Esta carta ejecutoria es un pleito que hay entre la Santa Hermandad y la Mesta, porque la Mesta no quería pagar un impuesto que se llama derecho de asadura, que era por el paso de sus ganados por los terrenos de la Santa Hermandad. Entonces, pues el pleito, le dan la razón a la hermandad, a la Santa Hermandad, y pues en la ejecutoria aparece, digamos, descrito todo el pleito y la sentencia. Debió ser muy recurrente porque este pleito se eternizó por siglos. O sea, hay este pleito, ya habéis visto que luego en el siglo XIV, antes en el siglo XV se daba, y luego más tarde también, etc. Son los pleitos eternos. Y es muy interesante por la información y también porque está muy decorado. Está restaurado, ¿ves? Se le ha injertado el soporte, el pergamino. Es una visita muy interesante. Sí, es muy interesante y por supuesto saber en la población que tenemos acceso a estas joyas, ¿no? Que son nuestra historia. Como profesora, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Estamos viendo documentos de gran valor. Sí, son documentos de gran valor, pero la finalidad es lo que da valor al documento, no el documento en sí. Porque hay documentos históricos muy antiguos, pero que realmente no tienen un valor más que casi sentimental. Pero hay otros muchos que sí tienen un valor importante social y para la historia. A mí lo que más me resulta interesante de esto es que la gente sepa que aquí hay un archivo histórico, un archivo administrativo y que pueden utilizarlo.
Sobre todo eso es lo más importante. ¿Conoce algún otro archivo de la región o del territorio nacional? Claro, y también es muy interesante el archivo municipal. Tiene otra manera de conservación distinta. Yo también he hecho visitas con mis alumnos y es muy interesante los documentos que hay en el archivo municipal. Sí, se le vende a una cofradía de San Miguel y de todos los santos. Es ya letra romanciada, esta letra se llama cortesana y es de 1452, creo, mediados del siglo XV. Los judíos, cuando se van de Ciudad Real, quedan los conversos, hay una serie de sublevaciones, matan a los conversos, etc. Y al final, este terreno que pertenecía, yo creo que a una hija de la infanta Beatriz, o a una mujer de Juan I o demás, se me olvidó, pues se vende a esta cofradía. ¿Qué curiosidad tiene? Pues que aquí ya aparece mencionada dos calles muy típicas de Ciudad Real. Aparece mencionado el Camino de la Mata y el Camino de Calatrava, ya en el siglo XV. Entonces, es un documento notarial, está otorgado ante un escribano público. A ver si... ¿Veis aquí? Bueno, vamos a ver. El signo del notario muy enrevesado para evitar que se copie. Y el pautado, las líneas, para evitar que se añadan cláusulas que no deben. ¿Veis? Hay una escritura, una caligrafía, y luego ya viene la del escribano, cómo cambia. Se le hace a Giraldo de Merlo por la ejecución del retablo de la catedral. Entonces, y aparecen las características de cómo tiene que hacerlo y demás. Entonces, que creo que le pagan, a ver, 10.000 ducados, que además era la moneda de oro, que montan, creo que son 3 cuentos y 937.000 maravedíes. Una auténtica fortuna. Y además intervienen otros señores de Daimiel que luego también intervienen en otros retablos de la zona. Pero toda la escritura es sobre eso y sobre las características que tiene que pagar. Y la cantidad de cómo tiene que ser, cómo tiene que hacerlo, vamos, es todo. Es muy interesante. Antonia, de la Oficina Municipal de Turismo, también te has integrado a esta visita en esta jornada festiva para los archivos. Sí, recibimos la información y nos pareció súper interesante poder conocerlo, porque ni mis compañeros, hemos venido los 4 que estamos ahora mismo aquí, por turnos, pero ninguno lo conocíamos y todo lo que sea tener conocimientos de la ciudad nos enriquece y nos parecía muy interesante aprovechar la oportunidad. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Antonia? Pues yo creo que todo, desde el cómo lo almacenan, cómo lo manipulan todos los documentos y luego los documentos que nos acaba de enseñar hace un momento, que aunque supones que tienen archivos de épocas muy antiguas, pues en el momento que te están enseñando de Felipe II, de Fernando el Católico, los documentos precisamente del retablo de la catedral, y eso impresiona verlo así cara a cara, ¿verdad? También hay que visitar el archivo municipal, interesante también lo que guardamos ahí. Sí, sí, por supuesto, seguro que hay mucha gente que ni sabe que existe ni el municipal, eso estoy convencida. Entonces sí que animo a todos a que se interesen porque es parte de nuestra historia, nuestros orígenes, está todo aquí. Hemos organizado también para hoy esta exposición física con documentos del archivo, una exposición virtual con documentos sobre el tema del Día de los Archivos, que este año es la arquitectura. Esta exposición virtual contiene reproducciones digitales de documentos de todos los archivos de Castilla-La Mancha, municipales, de la Diputación, de los archivos históricos provinciales, etc. Y también visitas guiadas, una jornada de puertas abiertas pues, que incluyen visitas guiadas al centro.
Hemos seleccionado, porque había bastante de dónde seleccionar, hemos seleccionado documentos relacionados con la arquitectura, con edificios característicos o significativos de la provincia en, digamos, dos tipos de documentos. Los documentos de la Comisión de Patrimonio, que indican un poco la actuación de la Administración para identificar, catalogar, conservar, restaurar el patrimonio arquitectónico interesante de relevancia cultural, y luego también documentos que vienen de la desamortización de Mendizábal, que a veces expresaban también o contenían los planos, las plantas de edificios desamortizados y que creemos que son muy interesantes. Hay algún documento suelto pues, que hemos elegido de la documentación judicial, pero básicamente son documentación de patrimonio, de la restauración de monumentos y documentación de desamortización. Sí, eso, hombre, la conmemoración del Día Internacional de los Archivos se realiza un poco también para difundir el centro, difundir nuestra documentación, el patrimonio cultural que conservamos y también para difundir qué funciones tenemos, o sea, qué es lo que hacemos. Agradezco vuestra visita y ya sabéis que estáis invitados a esta exposición y a acceder al centro para cualquier necesidad que tengáis.